La vez pasada Ujú. nos habíamos quedado en esta oración de Jesús, o sea, repasamos muchas citas en donde Jesús y los apóstoles insisten en la unidad que tenemos que hacer los cristianos y que hacemos, ¿no? Ahí en la carta a Romanos, por ejemplo, creo que está en Romanos 8, no me acuerdo, donde dice que ni el amor ni la muerte, dice, nos va a separar del amor de Cristo, algo así dice. Mm. Digo, eso es algo que cualquier cristiano cree, ¿no? No importa si es católico o protestante. Pero es interesante ver que, que diga o se mencione, ¿no? Que diga ni la muerte puede separarnos del amor de Cristo. Em, o sea que cuando yo muero, o sea, vivo o muerto, si soy cristiano, Dios me ama, pero también yo sé amar, ¿no? O sea, puedo amar. Sobre todo cuando tú mueres y mueres en gracia de Dios, se supone amas más, ya alcanzas la plenitud del amor. Por eso Hebreos 13, 22 al 23 dice que los espíritus, ¿no? Hechos perfectos, dice, los espíritus de los justos hechos perfectos que están ahí con Dios. Entonces alcanzaron una perfección, pueden amar mucho, mucho más. Entonces es lógico que si yo me muero, y por ejemplo, hagan de cuenta que yo tuviera hijos, si yo me muero, mis hijos quedan vivos y muero en gracia de Dios, llego al cielo, es lógico que pase por mi cabeza, bueno, por mi mente, en mi alma, que voy a orar por mi familia que sigue viva, ¿no? Que sigue en la tierra. Entonces, eso es algo lógico. No sé por qué el protestante piensa que una vez que te mueres, como que te hiciste egoísta, ya no te acuerdas de nadie y no pides por la gente de la tierra, ¿no? Como que hay una desconexión con la gente de la tierra. Yo por un lado podría entender, ¿no? Que a lo mejor digan, bueno, es que no hay modo de que sepas qué ocurre en la tierra. O sea, podría entender que ellos piensen eso, pero no que digan, no, es que no se le pide, o sea, los almas allá no piden por nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen amando, es más, aman mucho más, de hecho, deberían pedir más por nosotros, porque ellos alcanzaron una plenitud del amor, no están sujetos al espacio-tiempo como nosotros, que tenemos defectos, ¿no? Entonces, eso ya es algo de esperar. Ahorita vamos a hablar, si da tiempo, de si ellos están al tanto de lo que ocurre en la Tierra, sí o no, y si un difunto también podría, ¿no? Eh, Uno puede entender, ¿no? Por lógica que si ya alcanzó la plenitud del amor en presencia de Dios, entonces sí puede orar por nosotros, ¿vale? Entonces, y por eso dice ahí que es una nube de testigos, ¿no? Ahí en la carta de Hebreos. Entonces, la siguiente parte que quería, pues, mencionar es esta, ¿no? Que a veces nos dicen que la gloria, dicen los protestantes, la gloria solo debe ser para Dios. Y lo dicen cuando nosotros hablamos de que a los santos les rendimos honores. Que nosotros, digamos, les rendimos gloria, es correcto también, no te sales de la Biblia. El problema es que el protestante va a cargar con un dogma que se llama Soli Deo Gloria, que es decir, solo la gloria a Dios. Y es una manera romántica de hablar de Dios, muy bonita se oye, y que solo la gloria a Dios, y no sé qué, y gloria a Dios, y ya ven que tienen ellos esa muletilla de que cada palabra que dicen gloria a Dios, ¿no? Entonces, así es su manera de predicar, pero uno debe preguntarse si esa cuestión es exclusiva de Dios o también se le puede dar gloria a alguien más, aparte de Dios. Entonces, yo aquí les voy a exponer muchísimos versículos que obviamente ellos no predican, en donde sí se menciona que la gloria puede ser a alguien más aparte de Dios, y esos son sus santos, es decir, las personas que están en gracia con Él. Entonces, eso de solo la gloria a Dios es solo un pretexto, como siempre, como la sola fe, hagan de cuenta, que digan solo la fe, ¿no? Para que no hagas sacramentos, excluyas todo lo demás y solo te quedes con la fe. Es decir, pasa a ser un sentimentalismo, ¿no? Nada más la religión. A veces así algunos lo toman, ¿no? Como un sentimiento. Entonces la gloria a Dios viene a hacer eso. Dale la gloria a Dios para que excluyas al Papa. Dale la gloria a Dios para que excluyas a las autoridades, ¿no? O sea, en realidad ese es el mensaje que hay detrás de eso. Entonces la pregunta sería si a los santos le roban la gloria a Dios, como dicen, ¿no? Alguna vez yo estaba con un amigo que tengo que quiero muchísimo, es protestante él, y en alguna ocasión estábamos haciendo un servicio, no de parte de la iglesia, ni de la mía, ni la de él. Estábamos haciendo un servicio altruista y la gente estaba muy agradecida con nosotros y nos aplaudieron y nos cantaron esa vez. Y me dijo mi amigo que estaba mal, que porque le robábamos la gloria a Dios, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que te quedan marcadas, ¿no? Si entonces no hay que rendirle tributo ni honor a nadie más. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ellos te van a predicar de esta manera. Te van a decir, por ejemplo, en Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Pero fíjense bien el contexto. Dice, a otro no daré mi gloria.
¿no? Y de ahí se agarran para decir que solo la gloria es para él, aunque no dice eso la Biblia, ¿eh? Nada más dice que él no compartirá su gloria con quién, con esculturas, ¿no? Dice, ni mi alabanza a esculturas. ¿Por qué? Porque en ese contexto que me está hablando Isaías es de personas que le están rindiendo adoración a ídolos, ¿no? Entonces, obviamente, ahí no le ahí Dios no va a compartir su gloria con ídolos. Pero aquí el tema es que los santos no son ídolos, no son dioses, ¿no? Sino son parte, son sus criaturas. Y Dios también se regocija en darle, que le demos honor a sus criaturas, y lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, hay otros versículos como este en 1 Timoteo 1:17, donde ahí eh, San Pablo dice que gloria sea a Dios, ¿no? Algo así dice, porque al Rey de los siglos, inmortal, invincible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dicen, ya ves, solo la gloria a Dios. Bueno, entonces, como siempre, ellos le agregan la palabra solo, ¿no? No dice ahí solo la gloria a Dios, dice que gloria a Dios, y eso estoy de acuerdo. Todos estamos de acuerdo, los católicos, en darle gloria a Dios, pero no dice que solo a Él, ¿eh? Lo mismo pasa aquí en Apocalipsis 5:13, donde dice, y a todo lo creado está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y vamos a encontrar muchos versículos donde nos puedan decir esto, que la gloria es a Dios. Hay un versículo muy recurrente, ¿no? Que ellos usan para justificar la sola fe. Yo creo que son de sus favoritos, que sería Romanos 19, es uno, y otro es este, Efesios 2, sobre todo el versículo 8 en adelante. Yo agregué desde el versículo 7 para que entremos en contexto. ¿Por qué agregué el versículo 7? Fíjense lo que dice. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo. Está hablando, fíjense el contexto, está hablando de la gracia de Dios en Cristo hacia nosotros. Obviamente, si está comparando la obra de Cristo o está alabando esa obra, no puede haber una obra mayor a la de Cristo. Ese es el contexto, ¿no? Por eso, después dice esto San Pablo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto de no de vosotros, pues es don de Dios, es decir, es un regalo, ¿no? De Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí dice el protestante, ¿ves? No debemos gloriarnos. Yo estoy de acuerdo en que no debemos gloriarnos, pero no debes gloriarte en tus obras, ¿no? O sea, sobre tus propias obras. ¿Por qué? Porque vienen de Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos que glorificamos a un santo, no es por las obras del santo en sí, per se, sino porque las obras del santo vienen de Cristo, ¿no? Es decir, Cristo va a utilizarlos como instrumentos. Por eso cuando decimos gloria a algún santo, a María, a San Francisco, de manera indirecta estamos diciendo que es la obra de Dios hecha en ellos. Entonces, Cristo se va a manifestar en ellos, eso es lo que glorificamos, pero no están separados. Y por eso insistí demasiado la vez pasada en que no separemos al cuerpo de Cristo. Y van a ver que el protestante va a insistir y va a insistir en que le quites la cabeza a Cristo. Ellos se quieren quedar solo con la cabeza y desechar el cuerpo. Es decir, ¿no? Desechar a los miembros de la iglesia. Entonces, no podemos gloriarnos en nuestras propias obras, ¿no? Eso es lo que se refiere, porque son por causadas, ¿no? Cuando son buenas, la causa primaria es Cristo. Entonces, toda la gloria sí es para Cristo, pero con sus santos, no sin ellos. Eso es lo que nosotros vamos a alegar. Es con todo Cristo, con todo y su cuerpo, no nada más la cabeza. Fíjense, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento ya vemos esta enseñanza. Por ejemplo, ahí en el profeta Amós, dice esto en el capítulo 8. Jehová juró por la gloria de Jacob. Ah, y fíjense quién glorifica a quién. Dios, por la gloria de quién? De un mortal, de un hombre, de una criatura, la gloria de Jacob. No me olvidaré jamás de tus obras, ¿no? Fíjense cómo el protestante a veces quiere enseñar que las obras vienen desde el Antiguo Testamento, ¿no? Como queriéndose abolir para quedarse con la sola fe. Pero aquí dice de Dios, ¿no? No me olvidaré de tus obras. Jura por la gloria de un hombre. Ah, entonces significa que los hombres también tienen gloria, no nada más Dios. Dios comparte esa gloria. Fíjense, por ejemplo, en el Salmo 149 también dice, ¿no? Para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos. Entonces aquí el salmista, o el rey David, si es que escribió este salmo, me dice que la gloria será para todos sus santos, ¿no? Es decir, la gente que es agradable a él. Entonces no nomás es para Dios, ¿verdad? Es algo compartido. Es una manifestación de Dios reflejada en sus santos. Fíjense, en Primera de Reyes alguien más le daban gloria y no era Dios, el rey Salomón. Dice, y aún también he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días, ¿no? Entonces le da gloria a Salomón. De manera más clara, porque esto es en el antiguo pacto, vamos a ver en el nuevo.
De primera mano Jesús dice esto cuando hace esta oración en Juan 17. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, si es cierto, el Padre va a glorificar a Jesús. Y también ahí, ven a mi mente, creo que no lo puse, hay un capítulo en el mismo Evangelio de Juan, donde dice Jesús que su gloria no vale porque el Padre lo glorifica, ¿no? Entonces yo diría lo mismo de los santos. Su gloria no vale si no es que Jesús los glorifica. Ah, pues con razón aquí me dice, yo les he dado esa gloria, ¿no? Jesús se las da, ahora su gloria sí vale. La gloria de Jesús por sí misma no vale porque el Padre es el que lo glorifica, ¿no? Entonces, en ese sentido es porque uno glorifica al otro. Entonces tiene sentido. ¿Por qué dice San Pablo? No por obras propias para que no te gloríes, sino que esa gloria viene de Dios, ¿no? Sí, así sí es válida. Si viene de Dios hacia ti, entonces tú eres glorificado. Lo vemos aquí también claro. Por ejemplo, cuando fue en la transfiguración, allá en el monte Tabor, en Lucas 9, ¿qué es lo que dice? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, que para ese entonces, pues, era tiempos de Jesús, pues ya estaban muertos, ¿no? Moisés y Elías, dice, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Ah, pues con razón. Fíjense cómo desde antes de incluso el sacrificio de Jesús, ya había, los difuntos están rodeados de gloria. Y podemos entender, por lo que dice la escritura de Moisés y Elías, que eran personas justas. Ah, pues con razón. Entonces son glorificados, ¿no? Aunque ya estén muertos. Entonces la gloria también es para los demás, ¿no? No nada más para Dios. No Dios se la queda, Dios la comparte. Y hay muchos más versículos. Y créanme que hay muchísimos más, encontré muchísimos, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto, en donde se habla de la gloria de las personas. Dice acá, por ejemplo, en Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vean cómo es con Él. Para San Pablo hay una unión, ¿no? No, San Pablo no es como los protestantes de que, bueno, no, la gloria es para Dios y nada para los hombres. No, Él une el cuerpo con la cabeza, que es lo que hace el católico. Damos gloria a ambos. Vean, y en la carta a Corintios también, 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, ¿eso qué quiere decir? Esa expresión judía de cara a cara o a cara descubierta, ¿no? Representa cuando estás, pues, en presencia de Dios. Y ahí que dice, como en un espejo, la gloria del Señor. Entonces, si el Señor, si Dios está glorificado y yo miro hacia Él como un espejo, entonces yo voy a Él me va a reflejar su gloria, ¿no? Por eso dice aquí, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, vean, la misma imagen de Dios, como por el Espíritu del Señor. Entonces dense cuenta cómo desde ahí ya empiezo yo a sospechar que cuando yo estoy en presencia de Dios, ya no soy el mismo. Y van a darse cuenta que el protestante va a insistir en que cuando tú te mueres, tú sigues sujeto a las mismas limitaciones. Para ellos, un santo no puede estar presente en todas partes, no puede ver lo que haces, porque es solamente una criatura y ellos piensan que estás limitado todavía al espacio-tiempo. Cuando aquí San Pablo ya me está diciendo que estoy con él reflejado y compartiendo esa gloria, ya no soy el mismo. Entonces los santos tienen algo más que nosotros los mortales no tenemos, que estamos limitados. Hay otros versículos, como en Romanos 8:17, donde dice ahí, juntamente con Él seamos glorificados. Con Él, no sin Él, ¿ven? Entonces, no es un Dios egoísta. Dios comparte su gloria. En Romanos 8:30, igual dice, ¿no? Cuando habla de los justos, a los que justificó, dice a estos también glorificó. Entonces, también reciben su gloria. Dice, pero gloria y honra, paz a todo el que hace lo bueno. Ah, entonces, según San Pablo, ¿qué le dice a los romanos? Que la gloria, la honra, por eso hacemos honra o culto de honor, que para nosotros es de la veneración, la dulia, ¿no? La honra. Dice, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Ah, entonces no nada más es un difunto que el que se glorifica con Cristo, sino también un vivo que hace lo bueno. Entonces, con hacer yo lo bueno, yo recibo la gloria y no hay problema con eso. ¿Qué me dice? Escribe también San Pablo a los Corintios. Entonces, imagínense que un protestante le hubiera dicho a San Pablo, no, San Pablo, es que la gloria solo es para Dios. Pero vean qué le dice a los Corintios. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice nuestra, ¿no? O sea, él se incluye también.
Entonces un protestante que diría, no, San Pablo hereje, no, la gloria solo es para Dios, como que nuestra gloria, la gloria es de Dios, no nuestra. Pero más aún atrevido San Pablo, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 9:15, ya dice mi gloria, ¿no? O sea, ya ni siquiera los demás. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. No dice la gloria es solo para Dios, dice mi gloria. Claro que estamos de acuerdo que a Dios se le glorifica, ¿no? Y es lo que Él tiene, una cualidad, pero también es mía, ¿no? Dice San Pablo. Y no es en el único versículo donde lo dice, también en 2 Corintios, el capítulo 11, el verso 10, dice esto, para la verdad de Cristo que está en mí. Fíjense cuenta, dense cuenta de esto, subrayen esto, Cristo que está en mí. Entonces eso de que le creo a Dios, pero no a los hombres, tener cuidado, porque si San Pablo dice Cristo está en mí, significa que hay representantes de Cristo, por ahí hay gente en donde Cristo está en ellos. Entonces yo estoy casi seguro que un protestante va a decir, sí, en mi pastor está Cristo, ¿no? Pero ¿por qué en tu pastor y no en los católicos, no? ¿Por qué nada más contigo? Yo diría eso, ¿no? Van a decir, no, pues ustedes los católicos también dicen que solamente ahí está Cristo, no. Bueno, nosotros decimos que sustancialmente está en nuestro culto por la Eucaristía. Nosotros no vamos a negar que el Cristo está en otras partes, está de manera especial en la Eucaristía. Vamos a decir que está en nuestros ministros, sí. Y yo también estoy de acuerdo que puede estar en otros ministros de otras corrientes cristianas, en el protestantismo, por ejemplo. Puede estar, posiblemente. Y sí, también hay documentos, no recuerdo el nombre, de un documento de la iglesia que sí reconoce, ¿no? Que puede haber gracia en otras partes, que no esté en la iglesia. Porque así es Dios. Y Dios también va a recurrir de su gracia para atraer a la gente a la verdad. Lo que sí vamos a jactarnos a nosotros y en decir, y aunque el protestante no va a estar de acuerdo nunca, es en decir que nosotros sí tenemos exclusividad de la verdad completa. Puede ser que en otras corrientes haya partes de la verdad de Cristo en otros lugares, pero la plenitud de la verdad solo en su iglesia, la que él fundó. ¿Vale? Entonces, fíjense aquí, dice, por la verdad de Cristo está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria. Entonces ahí San Pablo, qué bueno que lo dice él, porque imagínense que un sacerdote, un representante de Cristo en estos tiempos dijera mi gloria, pues iban a tachar de herejes, porque la gloria supuestamente solo es para Dios, no para nosotros. Entonces también otra cosa, otra cosa que nos dice es que los santos no debemos alabarlos, que porque solamente la alabanza es para Dios. Y error también, porque la escritura también me enseña que la alabanza puede ser para otras personas. Por ejemplo, ahí en Proverbios 31:30, desde el antiguo pacto, ¿no? Vamos a ver. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, cuando da el poema de la mujer. Dice, la mujer que teme a Jehová, y ahí está hablando en general, ¿no? Por el género humano. La mujer en general, que teme a Jehová, esa será alabada. Entonces la Biblia aquí me está dando el permiso de alabar a alguien más. Por ejemplo, una mujer. ¿Cuál? La que teme a Jehová, ¿no? O a Yahvé. ¿Quién es la que cantó el Magnificat, la que dijo, ¿no? Que está al servicio, ¿no? O es la esclava del Señor, pues María, por ejemplo. Y de entre todas las mujeres, María es la llena de gracia, bendita entre todas las mujeres, la está excluyendo de todas, ella es la bendita. Ah, pues con razón el católico alaba a María de manera especial entre todas las mujeres, ¿no? Y eso lo vamos a sostener también de otras mujeres que hayan destacado, ¿no? Por eso, por ser, por tener esa sumisión y, y por ser temerosas de Dios. Vean, por ejemplo, también en el Antiguo Testamento me habla alguien más que es alabado. Ahí en 2 de Samuel 14 dice, yo no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Entonces era alabado, es decir, aquí la alabanza que viene siendo. Cuando tú le reconoces, ¿no? Cuando tú adulas a alguien. Entonces, en ese sentido, ahí entra Dios, pero también entran otras personas que tienen buenas cualidades. Entonces puede ser una mujer temerosa, un hombre como Absalón, con hermosura. En Proverbios 12, por ejemplo, también dice algo más. Según su sabiduría, es alabado el hombre. Ah, entonces no nada más la alabanza es para Dios, también la alabanza es para el hombre. ¿Cuándo? Según su sabiduría, según Proverbio, según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Ah, entonces también Dios comparte su alabanza, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo eso de alabar o glorificar a Dios, que dicen solo a Él, en realidad no es tanto, ¿verdad? Que sea porque queremos a Dios y lo amamos, sino porque queremos excluir a la gente, ¿no? Para que no nos vengan a decir los católicos qué tenemos que hacer, es una manera de excluir la autoridad. Entonces tenemos aquí más versículos ya ahora del Nuevo Testamento, donde se sigue manifestando
Pues esta doctrina, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, en el verso 11 dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obliguéis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, dice San Pablo, ¿no? O sea, yo tenía que ser alabado por ustedes, porque nadie he sido menospreciado, menos que aquellos grandes apóstoles. Se compara con apóstoles que la gente reconoce como grandes apóstoles y dice que él no es menos que ellos, que él debía ser alabado también, ¿no? Entonces aquí un protestante pues diría, no, San Pablo, ¿cómo crees? La alabanza es solo para Dios. Pero aquí hay un choque, ¿no? Con esa doctrina. También lo vemos en 1 Corintios 11:2. San Pablo alaba a alguien, no es Dios. Alaba a los corintios. ¿Por qué? Dice, os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Es decir, cuando tú retienes la doctrina correcta, la conservas, no la distorsionas, te unes a la iglesia y no te sales de ella, sino te quedas. Y si hay errores, si hay problemas en la iglesia, yo no me salgo, me quedo para arreglar los errores. No como Fernando Casanova, ¿va? Que decidió mejor salirse y en lugar de quedarse para arreglar los problemas, mejor huimos, ¿no? Está como la mujer esa que tiene problemas en su familia, pues mejor me caso, ¿no? Para ya no estar con mi familia. No, a la familia no se le reniega. Nacimos ahí, fuimos bautizados ahí, compartimos la misma sangre en la Eucaristía, nos quedamos y nos hundimos todos juntos. O nos levantamos todos juntos. Cristo prometió que su iglesia nunca iba a ser vencida, nos quedamos. Aunque tengamos un papa que a veces, ¿no? Deja un poco que desear en algunas situaciones, pero pues bueno, no es infalible, ¿verdad? En la política, no es infalible en otros aspectos. Sí, cuando diga un dogma, ahí sí estamos con él, ¿no? En algunas otras cosas puede mejorar. Y claro, él es un ser humano que también está en su camino. Entonces, San Pablo alaba a los que se quedan, a los que retienen la doctrina y no cambian. Por ejemplo, allá en Hechos 5 también dice eso, que hacía la gente, ¿no? ¿Con quiénes? Van a decir los protestantes, no, es que alababan a Dios, ¿no? Pero fíjate aquí que dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, ¿con quiénes? Con los apóstoles. Más el pueblo los alababa grandemente. ¿A quiénes? A los apóstoles, seres humanos como nosotros. Acá en Romanos 13, que dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres que no temer la autoridad? Haz lo bueno. Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza, ¿no? Lo que dice Proverbios. Y lo que decían, ¿no? De la gloria también es para el que hace lo bueno, dice San Pablo también. En 2 Corintios 10:18, capítulo 10, verso 18, dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Es lo que les decía, ¿no? Sino aquel a quien Dios alaba. Ah, entonces Dios también nos alaba a nosotros, ¿no? Esa es también una enseñanza que hay que aprender. Dios nos glorifica, según Jesús, ¿no? Que dice, la gloria que tú me has dado en Juan 17:22, yo se las he dado. Ah, bueno, también Dios nos alaba cuando hacemos lo bueno. Entonces, podemos alabarnos entre nosotros, glorificarnos entre nosotros. No hay impedimento. Y que un protestante no venga a decirte que eso solo es de Dios. La Escritura me enseña que también es algo compartido de Dios para los hombres. Y por eso lo hacemos los católicos. Y vamos a encontrar cosas como esta. Cuando uno insiste en la intercesión, dice, no necesitan su intercesión. Nosotros no necesitamos, dicen los protestantes, no necesitamos intercesión de nadie. Nosotros directamente acudimos a Dios. Y viene a mi mente, alguna vez que yo platicaba con un hermano, cuando estábamos hablando de temas espirituales, y ellos tienen una analogía que les gusta usar, un ejemplo mundano, que dicen, bueno, si tú conoces al dueño de la compañía, ese dueño es Dios, el dueño de una empresa, ¿por qué te vas a dirigir a los empleados? Si tú conoces al dueño, ve directamente con el dueño, ¿no? Y pídele eso a él. ¿Para qué te vas con los empleados? Como diciendo, ¿no? Si ya conoces a Dios, dirígete directamente a él. ¿Para qué vas con sus santos? ¿Para qué te vas con los estratos más bajos? ¿No? Entonces, ellos sostienen como esa analogía para, pues, defender esto, ¿no? Esta situación de que ellos no acuden a esa intercesión. Es una mala analogía, porque las cosas no funcionan así, ¿no? O sea, suena bonito, como que Dios es directamente, digamos, ellos tienen un contacto como directo con Dios, ¿no? O sea, como si fuera tan fácil que tus oraciones llegaran a Dios. Y yo aquí les voy a enseñar que la Escritura no enseña eso. Eso suena bonito, pero a la hora de la práctica, incluso ellos son muy conscientes que su oración por sí solos no es tan eficaz como si tú le pides a otro hermano que ore por ti. Entonces eso de que nosotros no necesitamos intercesión,
acudimos directamente a Dios, es solo un decir para contradecir al católico, porque a la hora de la práctica sí le piden la oración a su pastor, ¿no? Ahí se acuden a otra persona. ¿Por qué no lo hacen directo con Dios? Ellos solitos, para ver si su oración por sí sola, ¿no? Tiene efecto. No, pues le piden a alguien más. Es más, le piden a toda la congregación, oren por mí, por favor, oren para que se sane mi hijo. Y lo que vimos hace rato en Hechos 5, toda la iglesia, bueno, ahorita lo vamos a ver, toda la iglesia oraba ¿por quién? Por Pedro, que estaba en la cárcel, ¿no? Entonces es una enseñanza bíblica que todos podemos interceder por todos y la oración es más eficaz cuando la hacemos muchos, sobre todo, pero ¿qué creen? También la oración es más eficaz cuando la hace una persona que es más justa que tú. Si tú conoces una persona que camina muy bien en santidad, claro que le vas a pedir de favor, por favor, ora por mí, ora por fulanito, ¿no? Porque yo sé que esa persona, pues como que está más cerca de Dios más que yo estoy más alejado. Entonces no sé si a ustedes les ha pasado. Si ustedes son personas que recurrentemente van a misa, acuden a los sacramentos, se darán cuenta que muchas personas les piden a ustedes, por favor, ora por mí, porque tú siempre estás ahí, tú siempre acudes a Dios, tú siempre estás ahí con la Biblia y tú siempre estás enseñando. Seguramente Dios está muy cerca de ti. Eso es algo innato que cualquier persona tiene, incluso los protestantes lo hacen. Entonces, cuando un protestante dice eso, un católico pues tranquilamente puede decir, es que eso es equivalente a decir que no necesitas la oración de tu pastor o de más hermanos, ¿no? Porque tú vas directo con Dios. En contraste, los apóstoles nos enseñaron a orar unos por otros. Eso es una enseñanza apostólica. Oren unos por otros. O sea, es decir, no siempre es yo directamente con Dios. Y es lo que siempre les he dicho. El protestante tiene una fe, una salvación individualista. No quieren incluir a los demás. Bueno, cuando les conviene, ¿no? O sea, cuando el católico hace iglesia, es decir, involucra a todos en su oración, involucra a todos en la salvación. Yo me involucro con el sacerdote se involucra conmigo para mi salvación y para la de él. Ah, bueno, entonces eso es hacer iglesia. Eso es unificar el cuerpo de Cristo, hacer unión, unidad, lo que quiere Cristo. ¿El protestante qué hace? Cortar. No, yo no necesito intercesión de nadie. Eso dicen, ¿no? Yo directo con Dios, cada quien individualmente con Dios. Es decir, desmembran el cuerpo de Dios, lo hacen más corto, ¿no? Dividen en partes. Entonces dice, la oración de algunos puede ser más eficaz, lo que les digo, que la de otros. Eso siempre lo han entendido los apóstoles y lo vamos a ver con versículos. Cómo ellos son conscientes de que la oración de algunos es más eficaz que la de otros. Entonces, por eso pedimos a otras personas que oren por nosotros, porque sabemos, entonces los santos, los que murieron, los que están en gracia de Dios, más fácilmente sabemos que si ya están en presencia de Dios, bueno, su oración debe ser muchísimo más eficaz que la mía, que yo que estoy aquí en la tierra, que estoy aquí, me estoy equivocando y cometiendo pecados. Entonces, por eso acudimos a ellos. Por ejemplo, ¿dónde vemos eso? Que la intercesión de alguien justo tuvo mayor valor ante Dios que la de todo un pueblo que era pecador. Por ejemplo, en el caso de Job, en Job 42:8, estas citas se las leí la vez pasada, solo quiero subrayar aquí una parte. Dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros. Es lo que dice Dios, ¿no? Id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. ¿Y qué dice? Mi siervo Job orará por vosotros. Es decir, por ustedes va a orar Job. Dice, porque de cierto a él atenderé. ¿Qué está diciéndoles Dios? A ustedes no, solo a Job. ¿Por qué? Aquí dice, ¿por qué? Para tratarlo, no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. Es decir, como ustedes no son rectos y no hablan hacia mí con rectitud, pero Job sí lo hace, a él atenderé, es lo que está diciendo Dios. A él sí, a ustedes no. Porque él dice, que habló con rectitud como mi siervo Job. Los está comparando con Job y está reconociendo que el pueblo comete faltas, pero Job no, Job es justo. A él atenderé, no a ustedes, ¿no? Entonces va a ser el mediador Job ahí, el representante del pueblo. Hay otro salmo, por ejemplo, el Salmo 34, que también me dice eso. Vean, el verso 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, un protestante debe tener cuidado cuando dice, es que yo acudo directamente a Dios, no necesito de nadie. Porque ¿qué están haciendo? Están tomando un riesgo. ¿Qué tal y si ellos no son tan justos delante de Dios? No están aprovechando esa oportunidad. Aquí te dice la Escritura, atiende a través de un justo, alguien que sea más justo que tú, con él puede interceder bien por ti, ¿no? Bueno, eso lo aprovechamos los católicos muy bien con María, cuando le pedimos a María, cuando le pedimos a San Francisco, cuando le pedimos a nuestra mamá, a nuestro papá que oren por nosotros. ¿Y qué dice? La ira de Jehová contra los que hacen el mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, si el justo le pide por alguien más, por ejemplo, yo le pido a Dios por un ateo, el ateo pues ni siquiera va a los sacramentos, ni acude a la iglesia, ni lee la Biblia, pero yo sí, pues se puede entender que yo podría ser más justo. Entonces, bueno, Dios va a decir, bueno, si Diego lo pide,
por este fulano que ni se acerca a mí ni me habla, pues se lo concedo, ¿no? O cuando menos, lo tomo en cuenta. Por ejemplo, en Jeremías dice, ¿no? También me dijo Jehová, si Moisés y Samuel, fíjense, vean este versículo, yo lo he visto citado, ¿no? Varias veces por los apologistas. Aquí hay una indirecta que dice Dios, dice, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo, échalos de mi presencia y salgan. Es decir, Dios está rechazando al pueblo por sus pecados, pero está dando a entender, dice, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, dice que ni así. Es decir, Dios ya tomó una decisión y pone a Moisés y a Samuel. ¿Por qué? Porque son personas justas. Ah, entonces lo que está diciendo Dios es que yo ya tomé esta decisión y ni aunque me pongas a estos justos, voy a cambiar. ¿Por qué? Porque indirectamente está diciendo Dios, aunque vengan los más justos, yo ya decidí esto y esto va a ocurrir. ¿Qué es lo que quiere decir? Que siempre se hace la voluntad de Dios, pero aún los justos pueden intervenir, ¿no? En algunas situaciones. Si no fuera así, todos fuéramos iguales y la oración valiera igual para todos, Dios no tendría por qué decir que aunque pusieras a Moisés y a Samuel, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver ahora qué enseñaban los apóstoles, vamos a ver si mantienen esa doctrina. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Es decir, no se vale eso de acá, yo directamente con Dios. No voy a orar por los demás, ni tampoco oren por mí, yo directamente con Dios. No, aquí Santiago me dice, oren unos por otros, para que seáis sanados. Cuando yo quiero ser sanado de una enfermedad o de un pecado, también, ¿no? El pecado va, o sea, la lepra iba a ser figura de lo que es ahorita el pecado. Bueno, esa sanación viene cuando oran por mí, también otras personas. Y cuando yo pido esa oración a alguien más que pertenezca a la iglesia, no importa que esté muerto. Para Dios, Dios es un Dios de vivos. También ellos que están más cerca de Dios pueden orar por nosotros. ¿Y qué dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es lo que menciona el apóstol Santiago. El apóstol Pedro, ¿qué mencionaba? Lo mismo. Dice, porque los ojos del Señor están sobre quién? Sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ah, bueno, con razón San Pablo me dice ahí en Hebreos 13, los espíritus de los justos hechos perfectos, es decir, los difuntos que ya están ahí en la Jerusalén celestial, es lo que dice ahí Hebreos 13, ¿no? ¿Y qué me dice Pedro? Que esos justos, o hace ese enlace, también ellos son justos, ¿no? Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos ante sus oraciones. Pero el rostro del Señor, ¿qué dice? Está contra aquellos que hacen el mal. Entonces no los va a oír igual, ¿va? Oye, mejor a los justos. Y fíjense que cuando Jesús sana a un ciego, que lo cuestionan los fariseos, a ese ciego, ¿qué es lo que dice el ciego? Ahí en el Evangelio de Juan 9. Dice el verso 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, le dicen los fariseos, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Están refiriéndose a Jesús. Respondió el hombre y les dijo, ¿qué es lo que dice el ciego? Dice, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Dice, y sabemos que Dios, fíjense lo que entendía el judío desde ese tiempo, y lo que el evangelista Juan me está subrayando. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ah, es decir, el que es sumiso a Dios, el que se deja guiar por Dios, el que obedece a su iglesia, a sus ministros, a los embajadores que Cristo dejó aquí en la tierra, a ese sí oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, no podría ser. O sea, el ciego está convencido de que eso viene de Dios porque le abrió los ojos. Y él sabe que a los justos oye Dios. Entonces, a Dios le agrada la intercesión del justo. Es lo que entendemos hasta este punto de la escritura. Y entonces, si viene un justo y dice, por favor, se les acabó el vino, ¿no? ¿Quién más justo que María, su propia madre de Jesús? Entonces, Dios va a oír a ese justo. Por eso es la llena de gracia, la que Jaritomene dice, ¿no? Es decir, la llena de gracia y que siempre va a ser llena de gracia desde antes, ahora y siempre, María. Entonces, si viene y le pide algo a Jesús, ¿no se lo va a conceder? Claro que sí. No va a ser como los protestantes que dicen, es que ahí le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Porque la estaba despreciando, ¿no? Es decir, como que de repente tal parece que según el protestante, Jesús se le olvidó el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, y Jesús ahí despreció a su propia madre, a María, ¿no? Eso dicen los protestantes, para intentar justificar que María ahí no intercede. Pero el católico sabe que Dios, Cristo el justo, ¿no? Dice Pablo. Entonces Cristo, si cumplió bien la ley judía, según Gálatas 4:4, y fue
un ejemplo a seguir, fue un buen hijo, honró a su madre. Entonces María viene a pedirle y Jesús, como sabemos, él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Es decir, ¿qué le está diciendo a María? No es el momento, madre o mujer, ¿no? No es el momento. Entonces, ¿qué se cumplió? ¿Lo que quería María o lo que quería Jesús al final? ¿No? Dice, si la intervención del justo es más tomada en cuenta, de acuerdo a lo que venimos aprendiendo, imagina la intervención de la madre de Jesús. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? El protestante aquí ya debería concluir, pues con razón los católicos honran demasiado a María, mucho más que a cualquier otro ser humano. María está, por eso es la hiperdulía con ella. Es decir, hiper es mucho, ¿no? De ahí viene la palabra hiperactivo, ¿no? Muy activo. Hiperdulía es de mucha honra, mucha veneración, y ya después de ahí le siguen los demás. Entonces, la máxima veneración o honra es para María, porque aquí es un ejemplo por el cual ella pidió por los novios y al final se cumplió lo que María quiso. ¿Por qué? Porque Dios cede cuando un justo le viene a pedirle algo. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua y ya sabemos lo que pasó. Cuando el maestresala aprobó el agua hecha vino, entonces cumplió la voluntad de María, ¿no? De que dijo que no tenían vino, por favor, dales vino. Entonces, ¿cómo se parece esta intervención de María a lo que vimos en el Antiguo Testamento con Moisés? ¿Qué decía Moisés? Pues aquí María pide vino a Dios, que es Jesús. Jesús le da vino, le concede, aunque no era el momento. Ahora el pueblo peca en la antigua y ya no viene María. En la antigua alianza, ¿quién es? Moisés. ¿Y qué le dice a Dios? Perdona la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Y si se acuerdan que Dios quería destruir al pueblo, incluso le propuso a Moisés, vamos a comenzar de nuevo, a partir de ti, le dice, ¿no? Igual que con, más o menos algo parecido con lo que hizo Abraham, pero Moisés intercede por su propio pueblo, así como María intercede por los novios. ¿Y qué hace Dios? Lo mismo que Jesús, cede. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Es decir, yo no quería, pero si tú lo dices, Moisés, lo concedemos, ¿no? Aquí Jesús no quería todavía hacer milagros, bueno, pero me lo pide mi madre, pues vamos a concederlo. Eso se llama intercesión y debe quedarnos bien grabado. Aquí la intercesión, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Y aquí pongan atención, porque esto es tan cierto como se puede decir al revés. ¿Qué le está diciendo a los pecadores, a los que se equivocan, Pedro? Dice, vosotros maridos igualmente vivid, ¿con quién? Con su mujer, ¿no? Vivid con ellas sabiamente dando honor, honra, veneración, es lo que decimos los católicos, a la mujer como, como un vaso más frágil. Es decir, Pedro aquí enseña y es muy consciente de que la mujer es más frágil que el hombre. Eso es machismo, ¿no? Dirían en este tiempo, ay, es que eso es machismo, porque están haciendo a la mujer menos, ¿no? Y la mujer, según las feministas, es idéntica al hombre, ¿no? Por eso cuando las ponemos a competir en el box, ¿no? Casualmente, gana siempre el hombre, ¿no? Ahí les contradice su discurso, ¿no? Entonces, pero ellas dicen, no, es que es igual al hombre. Y vamos a ponerlas a pelear hasta que le gane un hombre y nunca ganan, ¿no? Entonces no es cierto eso. Aquí lo que Pedro está atendiendo es la naturaleza, ¿no? Al progresista lo que se le olvida y lo que le detesta es que la mujer no es igual en naturaleza al hombre. Y eso, lejos de ser una injusticia, es una bendición. ¿Saben por qué? Porque así el hombre debe ser sumiso y debe ser, aunque no siempre se refleja esto en nuestra sociedad, el hombre siempre tiene que estar al servicio de la mujer. Es cabeza y de la misma manera que Jesús está al servicio de su iglesia y es cabeza, el hombre debiera estar al servicio de la mujer. Es una bendición. Qué bueno que no somos iguales. Qué bueno, porque sería muy redundante estar uno con uno y ser iguales. Afortunadamente somos diferentes. ¿Qué onda? Y si somos diferentes es porque somos complementarios. No es que uno sea más que el otro o uno menos. Entonces dice aquí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Es decir, la mujer es cómplice con Dios de crear vida. Y para San Pedro eso es tan maravilloso, y para todos los católicos, que por eso somos pro vida, ¿no? Dice, para que vuestras oraciones, ¿qué le está diciendo a los maridos? Para que sus oraciones no tengan estorbo. Es decir, si tú eres buen marido y eres justo, tu oración no tiene estorbo. Dios te oye, pero si eres un mal marido, no tratas bien a tu mujer, no la atiendes, no le das el gasto, no cumples ni en eso, no cumples en lo otro, entonces Dios siempre va a haber un obstáculo entre tú y Dios. Es lo que quiere decir aquí San Pedro. Tus oraciones que no tengan estorbo. Líbrate eso, ¿no? Sé un buen marido. Entonces, ¿eso qué significa? Que las oraciones o la oración no es tomada en cuenta de la misma manera, dependiendo, o sea, de quién viene, ¿no? Por eso aquí dice que es lo que conviene. Hay que ser justos para que nuestra oración no tenga obstáculos, es lo que está diciendo Pedro. Entonces va en línea, ¿no?
con lo que decimos de la intercesión del justo. Dice, por eso nuestros apóstoles nos enseñaron a orar unos por otros, no siempre dirigirnos directamente a Dios. Es decir, puedo hacerlo directamente a Dios, pero mejor también lo hago a través, por ejemplo, de Rigo. Le digo a Rigo, oye Rigo, haz oración por mí, ¿sabes qué? Ando muy débil en este aspecto, ando muy triste, ando con miedo, y yo como sé que Rigo también es un hombre justo, dentro de lo que cabe, tendrá seguramente sus cosas, como cualquier ser humano, pero es mejor su ayuda, ¿no? Que sin él, o que si no, ustedes. Entonces, qué bonito, ¿no? Eso es hacer familia, eso es hacer iglesia, eso es congregarnos, unirnos, no dividirnos. Entonces, ¿por qué? Porque también importa la participación de los miembros de la iglesia. Importa tanto que, miren, aquí por eso Santiago nos decía, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Por qué dice llame a los ancianos de la iglesia y oren por él? Ah, porque Santiago sabe muy bien que hay una jerarquía en la iglesia y no es lo mismo, llamen a cualquier fulano a que ore por él, a llamen a los ancianos, ¿no? Es decir, Santiago entiende que ellos están al servicio de Dios, hay, ¿no?, una autoridad en ellos. Ah, bueno, pues llámalos a ellos, ellos sabrán mejor que tú o que los demás qué hacer. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, la oración de fe salvará. ¿La oración de quién? De los hombres. ¿Cómo es posible? No, porque aquí no entiendo por qué un protestante no protesta. No dice, no, pero el único mediador es Cristo. ¿Cómo vamos a orar por él? Que lo haga Cristo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer ahí? ¿No? Es porque no entienden que es un mediador y ya lo explicamos la vez pasada. Para ellos la mediación es alguien que ora por ti. Por eso María no debe ser mediadora. No, no es así. Cristo es mediador porque es hombre y Dios verdadero. Por eso es mediador entre Dios y los hombres. Por eso él era el único que podía hacer la salvación, la redención. En ese sentido es el único mediador. Dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Ah, entonces por la mediación de otros, de humanos, Dios lo levantará. Ah, entonces Dios le conmueve eso, Dios le gusta ver eso, que intercedamos unos por otros. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados si los hubiese cometido. Y ya viene el versículo que les mencioné hace rato. Confesaos vuestras faltas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y fíjense que aquí en Hechos es lo que les digo, ¿no? Entonces, por eso es mejor cuando la oración es en grupo. En Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ah, entonces dense cuenta que aún Pedro, siendo el príncipe de los apóstoles, aún siendo el que era más tomado en cuenta por Jesús, siendo por así decirlo el consentido de Jesús, aún él no podía solo con su oración en la cárcel. Tenía que haber más personas, toda la iglesia orando por él. Y eso es lo que hacemos al día de hoy. Hacemos eso, siempre lo hacemos en las misas. ¿Por quién? Por el Papa, por el obispo de la localidad, por nuestras autoridades, por los que estamos dentro de la iglesia y también los que estamos fuera y los que se salieron, ¿no? También oramos por ellos para que vuelvan a la plenitud. Dice entonces Pedro, volviendo en sí, dice ahí en los versículos adelante, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. ¿Se acuerdan que fruto de esas oraciones Dios envió un ángel para rescatar a Pedro? Dice, el Señor ha enviado su ángel. Y aquí quiero que vean esto. El protestante se le hace muy ilógico que acudamos a alguien que interceda por nosotros ante Dios. ¿Cómo acudes a María? ¿Cómo acudes a los santos? ¿Que no puedes tú hablarle a Dios directamente? Ahora, entonces que me expliquen a mí con esa misma lógica por qué Dios manda un ángel, por qué Dios no va directamente a salvar a Pedro. Así como nos dicen, no, es que ¿por qué necesitas de alguien más? Bueno, es más ilógico pensar por qué Dios necesita de un ángel, ¿no? ¿Que Dios no puede? Entonces, o sea, es la misma lógica. Entonces, que le reclamen a Dios y que le pregunten a Dios por qué mandas ángeles, ¿no? Que le protesten a Él, ¿no? Así como nos protestan a nosotros. Es más lógico que yo necesite de alguien porque soy un ser humano, pues necesito de otra persona. Pero ¿por qué Dios, siendo Dios, necesita de un ángel? ¿Para qué manda un ángel? Bueno, no es que Dios no pueda. Dios puede hacer directamente ir para allá. Pero a Él le parece bien mandar a un ángel. Y no vamos a estar en contra de eso, ¿no? No vamos a protestarle. Dice, y me ha librado de la mano de Herodes. Mandó a un ángel. Ah, entonces de Dios para nosotros si hay una inmediación por un ángel. Y de nosotros hacia Dios puede haber, si queremos, ¿no? Un intermediario que puede ser algún justo, algún santo con su oración. Dice, pero él haciéndoles con la mano señal, dice unos versículos adelante, ¿no? Explica esto que quiero subrayar. Con la mano señal de que callasen, les contó, fíjense, cómo el Señor le había sacado de la cárcel. ¿Cómo?
Entonces, ¿quién lo sacó, el ángel o Dios? Porque aquí dice que mandó un ángel. Y luego dice, el Señor le había sacado de la cárcel. Pero no fue Dios, fue el ángel, ¿no? Fíjense cómo estoy haciendo una dicotomía falsa, ¿no? Así como dicen los protestantes. ¿Quién te salvó? ¿Quién te hizo el milagro? ¿María o Dios? ¿No? ¿Quién te hizo el milagro? ¿Carlo Acutis, el santo, el sacerdote o Dios? Porque te quieren obligar a que digas que Dios, ¿no? Para que desprecies a María y desprecies a los santos. Bueno, yo los invitaría a los protestantes a que hagan ese mismo cuestionamiento a Pedro. ¿Quién lo salvó? ¿Quién lo sacó? ¿El ángel o Dios? Pues es falso, no se puede dividir. Es como decirle a un niño, ¿amas a tu mamá o a tu papá? No, pues te va a decir a mi mamá, entonces detestas a tu papá, lo odias, ¿no? Entonces no puedo poner en esa dicotomía a un niño. Bueno, entonces no hagan lo mismo con los católicos, porque no vamos a aceptar eso. No es o María o Cristo, ¿no? O Dios o el Papa, ¿no? O la fe o las obras, o las imágenes o Dios, ¿no? No, es que son todas juntas. Y eso es lo que el protestante no es capaz de ver. Como le hicieron esa falacia, ese lavado de cerebro, les dijeron, o es una cosa o es la otra. Pero no son capaces de ver que son las dos cosas al mismo tiempo. Es el ángel y Dios. Dios se vale de un ángel, ¿no? El pincel de su obra es el ángel, el pincel. ¿Y su obra qué fue? La liberación de Pedro. Entonces no podemos ponernos siempre en ese juego de una cosa o la otra, son las dos. Entonces aquí es como algunos herejes decían, o Cristo es Dios o es humano, pero no puede ser las dos cosas. ¿Pero por qué no pueden ser las dos cosas? Entonces ahí surge el dogma de la unión hipostática, ¿no? Que viene del concilio de Éfeso, que Dios es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces el protestante acepta eso, ¿eh? Que Dios es verdadero Dios y verdadero hombre, porque en la lectura hay versículos que dicen que es Dios y versículos que dicen que es hombre. En lugar de ponernos a decir o es uno o lo otro, pues tomamos los dos juntos, ¿no? ¿Por qué no hacer lo mismo con la fe y las obras? Si hay versículos que te dicen que hay un juicio de obras y la salvación también es por fe y la salvación también es por obras, ¿por qué no toman las dos juntas como es el católico? No, solo la fe y me olvido de las obras, aunque la Biblia diga que también hay obras que salvan, ¿no? Entonces eso es deshonesto y no es ser consistente, ¿no? Con lo que enseña la Escritura. Entonces vamos a quitarnos estas dicotomías que van a ser súper abundantes a la hora de hablar de los santos. Y fíjense, por ejemplo, que ahí en 1 Timoteo 2, por eso San Pablo insiste. Ya lo leímos, ¿no? La vez pasada. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Háganlo, no lo dejen de hacer. Que no venga un protestante a decirles, no, directamente con Dios. No, hagan uno entre ustedes. Entonces ya sé que van a decir, no, pero los demás están muertos, ¿no? Y van a insistir siempre en que porque ya estás muerto ya no puedes pedir por alguien más. Entonces, según un protestante, como que cuando te mueres te haces egoísta, ya te olvidas de los vivos y solo te importa estar en presencia de Dios y no pides por los vivos, aquellos que importan, ¿no? Según un protestante parece que esa es su lógica. Pero sabemos que no es así. Fíjense que incluso San Pablo dice que esto es agradable, dice esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y ahí en 2 Timoteo también, incluso el mismo San Pablo se pone de ejemplo. En 2 Timoteo, en el capítulo 1, cuando empieza, ¿no? Esta carta dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Dice, de que sin cesar me acuerdo de ti. ¿A quién le dice? A Timoteo, ¿no? Me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Bueno, un protestante, de acuerdo a su lógica, lo que ellos entienden que es un mediador, pues entonces, pues habrá que ahí borrarle a la Biblia o a ver qué le hacemos, o que Timoteo ya no sea palabra de Dios, porque el único mediador es Dios, entre Dios y los hombres. ¿Qué hace San Pablo orando ahí y metiéndose en medio de Timoteo y Dios, ¿no? Entonces, no está bien comprendida esa definición de mediador si tú la entiendes así. Y ya, mil veces lo dije, si no ven el video anterior, ¿no? ¿Por qué Cristo es mediador? Y lo sigue diciendo. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5 verso 25, hermanos, orad unos por otros. En Filipenses 1 verso 19 dice, porque sé que por vuestra oración, ¿sí? La oración de ustedes, de los filipenses, su ministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, ¿no? Como le pasó a Pedro, que estaba en la cárcel. Su liberación depende o es gracias también a la oración de ellos. La obra ya sabemos que lo hace Dios, pero es a través de sus representantes, a través de sus fieles, de sus justos. No los tenemos que separar de Dios, eso es lo que entender y vamos a insistir siempre. A pesar de que el protestante insista en que hay que separar el cuerpo de la cabeza, ¿no? En Efesios 6, por eso dice, allá cuando habla de la armadura del cristiano, ¿no? San Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Yo la otra vez escuchaba en un debate un protestante que decía, es que los santos no oran por nosotros. Aquí dice en Efesios 6:18 que nosotros debemos orar por los santos, ¿no?
pero se le olvidan los versículos donde San Pablo se dirige a todos los santos y él toma en cuenta a todos los de la iglesia. Y uno, como católico, siempre ha enseñado, desde el siglo I hasta ahora, que los santos somos todos los miembros de la iglesia, todos. No importa que ya te moriste, o sea, ya lo mencioné, ni la muerte te separa del amor de Cristo, los muertos es más, aman más. Lo ordinario es que ellos hagan oración por Dios, lo verdaderamente extraordinario es que aun pecadores como nosotros, Dios nos tome en cuenta nuestras oraciones siendo pecadores, ¿no? Entonces, eso es lo verdaderamente extraordinario. Lo ordinario es que los más justos, pues, son más tomados en cuenta por Dios. Entonces, aquí lo que está explicando San Pablo es que sí, nos incluimos dentro de los santos, pero hay que orar unos por otros, por todos, ¿no? Y en Romanos 15 se menciona lo mismo. Dice, pues ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. Oren por mí. Ya sé que van a decir unos protestantes, bueno, ahí le escribe a los romanos, ellos estaban vivos. Tú le pides a los muertos, ¿no? Y van a seguir insistiendo en separar a los muertos de nosotros, aunque están en gracia de Dios. Orando por mí a Dios. Y ahorita lo vamos a explicar, ¿eh? También vamos a pasar a esa parte de cómo hay ejemplos de difuntos que están hablando con Dios. Y también hablan de gente que está, por gente que está en la tierra. Y ahí se va a acabar esa única objeción que les queda al protestante de decir, bueno, pero es que ellos están, pero los muertos no pueden. Vamos a ver que sí pueden. Y aquí hay una pregunta que hay que hacernos. Por ejemplo, aquí en 2 Corintios 5:20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. A ver, si el mediador entre Cristo, ¿no? Entre Dios y los hombres es Cristo, ¿por qué Cristo necesita embajadores? Es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Por qué necesita representantes? Y sabemos que funcionan así porque aquí dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿no? No, pero el medio debe ser Cristo, porque Él es el mediador. Entonces, ¿cómo que San Pablo se incluye ahí dentro de personas que median entre Dios y los hombres? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Esa es la pregunta que hay que hacernos. Entonces, mediador es mal entendido por el protestante, no encaja con todos estos versículos que venimos dando. Pero la mediación de la que hablan los católicos sí encaja ahí. Cristo es mediador solamente por la salvación y la redención. Entonces, la mediación que hacen los demás, que es compartida también con Cristo, es a través y por Cristo. Por eso en la misa decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente. O sea, por Cristo, con Él y en Él, ¿no? No es lejos de Él o separado de Él. De ahí viene esa frase de la misa, que hay una unión mística con Él. Dice, rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces Dios dejó, o Cristo dejó embajadores. Hay representantes por ahí en la tierra circulando, ¿no? Entonces la intercesión, dicen, fíjense, su intercesión de los santos no es conflicto con la mediación de Cristo. ¿Por qué? Porque es en su nombre, ¿no? Por eso dice, en nombre de Dios. Dice, embajadores en nombre de Cristo. Entonces no están separados de Cristo. Se hacen una mediación, pero con Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, lo que decimos en la misa. Entonces no entra en conflicto con la mediación de Cristo, es con Él. ¿Ya ven? Qué fácil es entender ese versículo. Pero los protestantes están como disco rayado, ¿no? El único mediador entre Dios, o sea, cortando el versículo y no conectándolo con la redención, ¿no? Y de ahí no lo sacas, porque ya les dijeron que tienen que fijarse solamente en esa parte que conviene decir. Por ejemplo, ahí en Mateo 5 también, el mismo Cristo nos dijo, oren unos por otros. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que ultrajan y os los persiguen, ¿no? Si el día de hoy Fernando Casanova me dijo, ¿no? Como dijo, que el primado de Pedro es falso y que las autoridades de la iglesia están mal. Bueno, aquí Jesús me dice, oren por lo que los ultrajan y los persiguen. Bueno, oramos por él, ¿no? Ya que ya se cambió de bando, ahora él nos persigue y él nos va a criticar, no hay bronca. No nos enojamos, seguimos siendo amigos, pero vamos a orar por ti para que Dios, ¿no? Pues, pues el Espíritu Santo se manifieste, no nada más con él. Él representa algo que muchos son, ¿no? Muchas personas son de las que se salen de la iglesia o no están en la iglesia. Entonces vamos a orar por él, no vamos a despotricar contra él, no vamos a hablar mal de expresarnos mal de él. No sabemos si yo en unos años yo esté igual que él, esté tentado a salirme, esté tentado, ¿no? A darle la espalda a la iglesia que Cristo fundó. Entonces estamos con él, y si yo me subo a la barca de Pedro y se está hundiendo la barca, yo me quedo, ¿no? Hasta el final, a que Jesús calme la tempestad. No brinco de la barca, me salgo y que se salven ellos, yo me salvo por mi cuenta, ¿no? Así como le hizo
Fernando Casanova, yo me salvo y los dejo ahí, los abandono. No, no es así. Yo me quedo en la barca y arreglamos las cosas, ¿no? Que se tengan que arreglar. Si hay que pelearnos, pues nos peleamos entre nosotros, pero no nos vamos. No dividimos el cuerpo. Nos permanecemos unidos y llegamos en algún punto a algún consenso y en algún momento se va a levantar la iglesia. Se va a levantar más, ¿no? Es un momento difícil para todos los cristianos en general, no nomás ahora. Entonces aquí viene ya la objeción, a ver si nos da tiempo de hablar un poco más a fondo de esto. Dice aquí los santos no pueden atender a todos los vivos. Y aquí viene el protestante, no, 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 espérate. Es que los santos son seres humanos, ¿estás de acuerdo? Son criaturas. Nosotros decimos sí. Bueno, entonces si son criaturas, son omnipresentes. Y nosotros vamos a decir, a ver, si son criaturas, no, pues solo Dios es omnipresente. Ah, bueno, ¿son omnipotentes? No, pues solo Dios todo lo puede, ¿no? Es un atributo de Dios, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia. Entonces van a decir, ah, entonces los santos no pueden hacer todo eso que tú dices. ¿Qué va a hacer María con 10 millones de oraciones que le vienen al día a él, si ella no es Dios? Entonces fíjense cómo indirectamente siguen separando al cuerpo de Cristo de Cristo, ¿no? Entonces para ellos, una vez que te unes a Cristo, no sé por qué, pero extrañamente ellos dicen, como que sigue siendo el mismo. ¿O no? O sea, estás unido a Dios, ya que te mueres, si vas, o sea, moriste en gracia de Dios y te unes a Él, sigues limitado como ser humano. Es decir, no hay algo más allá. Y vamos a ver que los apóstoles enseñaban algo diferente. No enseñan que sigues limitado y sigues igual como cualquier ser humano. Dicen que pasas a ser imagen de Dios, ¿no? Es lo que leíamos hace rato, que te ves como en un espejo ante Dios y tienes la gloria de con Dios, con Él, no sin Él. Y vas a compartir cosas con Él que antes no tenías. ¿Sí se acuerdan que cuando fue la caída de Adán y Eva, qué es lo que pasó? Perdieron dones, ¿no? Entonces, si Cristo me vuelve a traer al Edén, vuelvo a ser hijo de Dios gracias a su sacrificio, es lógico que si yo como ser humano que soy ahorita y estoy debilitado por esa caída todavía, estoy en esa lucha, por eso estoy en una iglesia peregrinante o militante, estoy luchando contra el pecado, contra la concupiscencia, entonces es lógico que cuando yo me muera y alcanzo esa plenitud de los justos hechos perfectos, es justo, bueno, es coherente que yo vuelvo al Edén, vuelvo a tener esa plenitud de la que Adán y Eva se perdieron, la vuelvo a tener, entonces ya no soy el mismo mortal, ¿no? Ya puedo tener otra vez eso que tenían Adán y Eva. Ya no estoy en la caída, porque dice ahí, ¿no? Ahí San Pablo, ahí en Corintios 15, que Cristo iba a vencer la muerte. Todavía falta, ¿no? En la historia de la salvación que se complete eso. Pero una vez que muero y ya estoy en presencia de Dios, ya no soy el mismo. Entonces no sé por qué el protestante haga que seguimos siendo lo mismo. Como que seguimos con las mismas limitaciones. Y tal es así que, por ejemplo, el apóstol Pedro, aquí fíjense, en segunda de Pedro enseña, en el capítulo 1, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, ¿qué dice? Llegáis, o sea, vas a llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. Ah, o sea que, y eso es bien interesante, un día, si ustedes tienen un diálogo con algún protestante, pídanles que les expliquen este versículo. Segunda de Pedro es 1:4, dice, porque por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo es ser partícipe de la naturaleza divina? Un protestante es insistente en decir, no, es que una cosa es Dios y otra los hombres. Dios es omnipresente, es omnipotente y los hombres no. Entonces, ¿cómo viene esa fusión de la que me está hablando Pedro, en la que yo soy partícipe de su naturaleza divina? No, es que aquí ese es el problema en el que se meten ellos, porque aquí usa la palabra naturaleza. ¿Cómo soy yo partícipe de eso? Si aquí tú me estás diciendo que yo no soy partícipe, ¿no? De esas cualidades de Dios. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, me despojo de lo malo y ya paso a ser partícipe de la naturaleza divina. No estamos diciendo que nos hacemos dioses, ojo, no somos dioses, pero sí podemos ser como Dios. No somos Dios, somos como Dios. Por eso los santos no son dioses, pero son como Dios, en el sentido de que comparten la naturaleza divina. Y van a ver que incluso, vamos a hablar más adelante, ahorita no da tiempo, pero un protestante habla de un concilio divino y dice que hay dioses. Y eso lo dice un protestante, lo dice un católico. Lo vamos a ver más adelante. Y incluso él enseñó, y él llegó por eso a la convergencia doctrinal, en la cual llegó a lo mismo, es decir, llegó a la misma conclusión que los católicos, de que sí existe una comunidad, de que son como Dios, y eso lo enseña la Escritura, que es peor aún, ¿no? Para los protestantes. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Así que no se lo pierdan la próxima. Entonces yo les dije, vamos a ser como Él, ¿no?
No vamos a ser Dios, pero vamos a ser como Él. ¿Quién lo dice también? Juan, en 1 de Juan 3:2. Amados, ahora dice, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, fíjense, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan le escribe a los vivos, ¿no? A los que están leyendo su carta. Aún, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, no somos omnipresentes, no somos omnipotentes, somos mortales. Es decir, estamos debilitados por la naturaleza, ¿no? Del pecado original. Entonces, por eso Juan me dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Otra vez, ¿cómo se parece, ¿no? A la enseñanza de Pedro? Porque le veremos tal como Él es. ¿Sí se acuerdan cuando les dije en el pan de la presencia que nadie ha visto a Dios jamás? Y lo vimos, ¿no? Entonces, va a llegar un punto en el que yo sí lo vea tal cual es. Y cuando yo lo vea así, ¿no? Seremos como un espejo de San Pablo, compartiremos gloria. Yo seré como Él. Ah, entonces no es como el protestante me viene a decir, ¿no? Que estamos igual, seguimos siendo humanos limitados. Seremos como Él, vamos a compartir cosas con Él. Entonces, si a Él le parece bien que se enteren los muertos de lo que ocurre en la tierra, ¿qué le vamos a decir a Dios? No, porque yo soy ser humano, no podemos compartir eso, ¿no? Y lo vamos a ver. ¿Por qué creen que cuando Moisés en la transfiguración se le apareció con Elías a Jesús, dijeron que iban a hablar de su partida? ¿Cómo ellos saben qué está haciendo Jesús si Jesús está aquí en la tierra? ¿Y cómo ellos saben si ellos están en el cielo? Ah, ¿son omnipresentes? ¿Omnipotentes? No, pero a Dios le pareció bien comunicarles en su ser que Jesús iba a cumplir una partida, por eso están hablando de eso. Ellos están al tanto. Con razón, ¿cómo se parece esta enseñanza de San Pablo, ¿no? A los Corintios. Y fíjense cómo se parece a la de Juan. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, lo que dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos sujetos ilimitados aquí en la tierra. Mas cuando venga lo perfecto, es decir, aquí ya me está hablando de algo escatológico, cuando venga Dios, lo perfecto, ya sea que Él venga a mí o yo venga. Dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Qué me está diciendo aquí San Pablo? Por eso dice, en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué me está diciendo? Somos imperfectos aquí. Pero cuando venga lo perfecto, esas limitaciones se van a acabar. Ah, entonces no contradice al protestante que sigue creyendo que seguimos limitados en el cielo, ¿no? Seguimos sin enterarnos de nada. Y, y no, dice aquí San Pablo que cuando venga lo perfecto, y es tan insistente en esta enseñanza que por eso pone una analogía de un niño con un adulto. Por eso dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como un niño. Es decir, que mientras yo esté aquí en la tierra y no conozca lo perfecto, yo voy a ser como un niño. En parte conozco, en parte profetizo, pero un día va a llegar lo perfecto y voy a conocer en plenitud todos los misterios que aquí me son imposibles de reconocer. Porque miren, es que hay un mal hábito que tienen la mayoría de protestantes y algunos católicos de decir, es que si no lo entiendo, no lo creo. Si no lo veo, no lo creo. Se están comportando como un niño, ¿no? A un niño que le dices, es que tu papá tiene que ir a trabajar y el niño no entiende, hace su berrinche, es que quiero ver a mi papá. No, es que se tiene que ir a trabajar. Así está el protestante. No, es que no entiendo la Trinidad. Por eso yo creo en la unicidad. No, es que no creo, no entiendo la transubstanciación. Por eso yo no creo que Cristo está en la Eucaristía. Es que yo no entiendo cómo un hombre puede perdonar pecados. Por eso no creo en la confesión. Es que yo no entiendo, ¿no? Y yo no creo y yo no veo. Como yo no lo veo, no lo creo. Pero bueno, entonces por eso Cristo deja autoridad. Entonces no podemos ser como esos niños. Va a haber un punto en el cual, por eso ahí están los misterios y ese es el brinco de fe que uno da. Por eso, aunque yo no entienda cómo puedo yo ver en la historia y a lo mejor en la actualidad errores, lo que para mí serían errores, ya sea pecados de omisión, errores personales que pueda cometer el Papa, los obispos, bueno, pero sí existe, o sea, sí, pero sí estoy de acuerdo en el primado, o sea, eso existe, ¿no? Estoy de acuerdo en esa doctrina. Bueno, aunque no entienda eso, pero lo creo, ¿no? Y uno más fácil que en la que todos estamos de acuerdo. ¿Ustedes entienden la resurrección? ¿Ustedes pueden comprender cómo un muerto vuelve a la vida? No, pero aún así lo crees. ¿Por qué no eres así con los demás misterios? Es la pregunta que hay que hacernos. ¿Por qué, aunque hay errores en la iglesia, no eres capaz de quedarte en la iglesia? ¿No? O sea, ¿por qué no te esperas, ¿no? a que pase la tempestad? ¿Por qué ya te sales? Es la insistencia. Entonces aquí San Pablo es lo que nos dice. Juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, que va a haber una plenitud. Lo compara de una relación de un niño con un adulto. Dice, ahora vemos por espejo, como cuando eras niño. Medio veías, medio sabías. Es decir, los que estamos en la tierra, les está describiendo a los corintios,
vemos por espejo oscuramente. Más entonces, ¿qué es lo que me dice Juan? Dice, veremos cara a cara, ¿no? Dice San Pablo aquí. Y aquí lo que me dice Juan, por eso lo puse en verde, las dos cosas, porque le veremos tal como es. Ah, y aquí San Pablo me dice lo mismo, veremos cara a cara. ¿Y qué va a pasar cuando ocurra eso? Cuando estemos en presencia de Dios. Ahora, dice San Pablo, ahora conozco en parte, ahorita. Cuando vea cara a cara, dice, pero entonces conoceré como fui conocido. Ah, cuando yo esté en presencia de Dios, conoceré como fui conocido. Es la omnisciencia, ¿no? O sea, todo Dios lo sabe, bueno, sabré como yo, o sea, conoceré como yo fui conocido. Es decir, cuando yo esté en presencia de Dios, conoceré como Dios conoce o como fui conocido en la tierra. Entonces aquí uno puede al menos sacar la conclusión. Yo sé que un protestante va a seguir sin estar de acuerdo, ¿no? Muy probablemente. Pero cuando menos, sí replantéate el que tú digas que seguimos iguales. Porque aquí ya me lo dijo Pedro, ya me lo dijo Pablo, ya me lo dijo Juan, que no seremos los mismos. Vamos a ser semejantes a Él, parecidos a Él. Entonces hay que eh, reflexionar eso. Todos los santos no podemos decir que están igual que nosotros. Ellos, aunque no sean omniscientes, omnipresentes, humanamente hablando, pero si están en presencia de Cristo y de Dios, podemos entender que de acuerdo a esta evidencia ellos comparten cosas con Dios que si Dios le parece bien, se los hace saber. Ya se los dije en la transfiguración, Moisés y Elías, ¿cómo lo sabían? ¿Cómo sabían que Jesús iba a dar su partida? Y eso todavía no ocurría. Iba a ocurrir en el futuro, pero ¿cómo lo sabían? Ah, bueno, pues porque seguramente allá en el cielo a Dios le pareció bien que ellos lo supieran y que Jesús era ese Mesías, no era otro. Pues son temas sumamente extensos porque esta sería la tercera parte de la idolatría, ¿no? Y como bien mencionó, son muchísimas citas bien importantes, pero que debemos de, pues, prepararnos para cuando nos toque estar con un hermano separado, cómo contestar, porque esto es bien común que siempre nos estén diciendo que nosotros somos idólatras porque tenemos como ídolos a los santos y sobre todo el ataque, o sea, el primer ataque es a la Virgen María, siempre es a la Virgen, a la Madre de Dios, siempre. Y también esa parte donde dice que hay muchos católicos, muchísimos católicos que dicen, si no veo, no creo. A mí me parece que los católicos no se quieren comprometer a ser católicos realmente, a saber más. Y entonces ponen trabas, porque ese es si no veo, no veo, eso es muy común, pero yo lo he visto más, o sea, mucho en los católicos, porque es una justificación que ellos hacen para no estudiar, para no comprometerse consigo mismos como laicos, con toda la responsabilidad que que tenemos como laicos. Y bueno, muchas felicidades, la verdad es que es un tema muy importante y bastante extenso, que hay que estar eh, haciendo pausas para entender y saber qué es lo que vamos a contestar cuando tengamos la objeción de los hermanos separados. Adelante. Pues me gustó muchísimo ¿cómo decirlo? Alguna vez ya lo había comentado Diego también en alguna sesión, que los católicos pues siempre hemos creído en, no sé, por ejemplo, la Virgen, los santos, la misa, etcétera, porque pues así nacimos, ¿no? Y eso es lo que nos enseñaron nuestros papás, por ejemplo. Pero no sabemos la razón de por qué creemos esto o eso, ¿no? Y entonces ahorita Diego lo explicó de una manera magistral que yo jamás, nunca había escuchado por por qué la intercesión de los santos, por qué creemos en la intercesión de los santos los católicos. Y la verdad es que sí, se necesita mucha preparación para poderlo explicar de esa manera. Y yo espero poder tener en algún momento la misma capacidad, a lo mejor no tan exhaustiva, sí, pero sí por lo menos
claramente explicar por qué los católicos creemos en la intercesión de los santos, porque nos llevó justamente así de la mano, así, y ahí se nota perfectamente, pues que obviamente él como que tiene un método, y ese método, bueno, por lo menos para mí quedó muy claro y pude entender por qué creemos en la intercesión de los santos. O sea, cómo la misma Biblia te va explicando desde el Antiguo Testamento que Dios cree en los justos, atiende la oración de los justos, ¿no? Y por qué sí, los santos pueden interceder por nosotros. Y me gustó mucho y lo felicito. Muchas gracias. Yo quiero decir algo antes respecto a lo que dijo Diana. Sí, y créanme que sí se puede, o sea, ustedes pueden explicar un tema y darlo, pero también anímense, ¿no? Porque es poco a poco esto. Y, y lo digo porque también estaría bien que a ustedes les toque después dar otros temas y ustedes, o sea, hasta que están de este lado, es cuando ustedes experimentan eso. Y les va a pasar como a mí. Yo, por ejemplo, esta presentación yo no la ensayé, pero, o sea, sí, se la dio positivas, claro. Pero también Dios también te da tu empujón, o sea, si tú vas a hablar por Él, lo que le decía a Moisés, ¿no? Yo estaré en tu boca. Entonces, si tú estás del lado de la verdad, estás del lado de sus representantes, ¿cómo Dios no te va a apoyar? ¿Cómo Dios no va a manifestar en ti? Entonces es cuestión también de quitarnos prejuicios. Quítense miedos complejos de que es que yo no sé Biblia y es que yo no sé. No, ustedes tomen un tema y estudiense bien ese tema, aunque no sepan de los demás mucho, pero tómense un tema y van a darse cuenta cómo a la hora de que lo expliquen, después de que pertinentemente se hayan preparado y oren a Dios y todo va a salir, o sea, va a ir surgiendo, ¿no? O sea, yo hace 5 años yo no estaba en la iglesia católica, o sea, en la pandemia, yo antes de la pandemia yo no hacía nada de esto ni conocía nada de esto. O sea, en poco tiempo yo lo leí, lo aprendí y, y pues bueno, una vez Rigo me dijo, ¿quién quiere dar un tema? Yo me acuerdo que dijiste la sola fe y yo era de las primeras veces que entraba a este grupo, yo dije, yo lo quiero dar, porque yo dije, yo quiero involucrarme en eso, yo quiero estar así al frente, al frente así de la batalla, ¿no? No quiero quedarme hasta atrás. Ya, se fue dando todo, ¿no? Entonces, pues yo además quería motivarles a eso, a que ustedes también se quiten eso, para que se den cuenta que cuando estén de este lado van a aprender más, a que si solamente están oyendo, nada más. Sí, y además, acuérdense que todos tenemos esa capacidad, cada quien en su justa medida, porque Dios nos ha dado. Acuérdense que Dios nos da cada quien lo que quiere Él darnos, y hay que ir cultivando. Y además todos queremos sacar todo lo que tenemos aquí, lo que hemos aprendido, ya sea de nuestros padres, de nuestras experiencias, del catecismo, del diario que vamos, quien va a la iglesia, del trato diario pues con la gente que está precisamente, que es justa y que se dirige a Dios. Y todos tenemos ese afán de explotar y dar a conocer lo que uno ha aprendido, y lo que es correcto, incluso las verdades que uno va descubriendo. Por ejemplo, ahorita ya, si nos hizo boom esto que nos explicó Diego, nuestro cerebro ahorita está y nuestro corazón está queriendo expresarlo. Entonces, cuando explicamos y nos proponemos dar un tema para exposición, surge lo que dice Diego, y además tenemos el aval del Espíritu Santo que nos va a ayudar en determinado momento, ¿no? Poco a poco. Entonces, por eso ya hubo una primera ronda donde los invitamos a participar, acuérdense, en exposiciones. Isabel expuso, Diana expuso, Sofi, Valentina, aunque no tuvieran mucha experiencia en la exposición, algunas de nuestras compañeras, pero se hizo la exposición y va a haber otra ronda, no muy tarde, ya la estuvimos platicando, acuérdense, la semana pasada. Y esto viene precisamente con lo que dice Diego. Así es que pronto les vamos a invitar para que también empiecen a dar temas, así como pues a Diego le tocó esa ronda, y por eso Diego ahora sí que como el surfista se vio la ola
y se subió en ella y pues ahorita ya En la ola. ya se siente como pez en el agua, ¿no? Entonces, perfecto. Muy bien. Además de que, bueno, Diego, yo pienso que tiene pues, la capacidad de que todavía está como en una etapa de estudio, todavía asiste a la universidad, está en contacto con todo lo de Libros. con todo lo de los libros, tecnología, compañeros, ¿no? Entonces, esa ventaja, pues él la está aprovechando pero tampoco eso quiere decir que pues nosotros no podamos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy un poquito retardado en el asunto de la tecnología, pero le voy buscando, me cuesta mucho trabajo y eso es lo que siempre estoy luchando con la tecnología, pero pues ahí vamos. Entonces, sí, se van a animar y los vamos a invitar y vamos a seguir adelante con esto, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién nos faltó? Clara, a ver si ya puedes conectar tu teléfono, tu audio, si no. Vamos con Lilian. ¿Cómo estás, Lilian? Lili. Mientras Clara Apenas conecta. entró. Ajá, Lili. Lilian. A ver, adelante, Lilian. Lo que alcanzaste a captar por el momento. Buenas noches a todos. Creo que me Bienvenida, parezco Lili, te nos una vez, perdiste. una vez al mes como son San Andrés, ¿verdad? Pero Sí, como San Andrés, una vez al mes. Como San Andrés. no, ya no alcancé, honestamente, la última diapositiva. Estaba luchando por sacarle captura de pantalla y ya no pude. Les voy a platicar que estoy acudiendo los días jueves aquí a la misa y si me permiten, voy un poquito desfasada porque por YouTube, ya con más calma, después estoy escuchando los temas y no me dejará mentir, Diego. Hoy en la mañana le escribí y le dije, échame la mano, Diego, porque las 5 cosas más importantes con las que se le pelea a un protestante que está atacando el catolicismo, ¿no? Entonces, pues ya me dio una orientación firme, como es característico de Diego, y comparto, la verdad, desde que Dios nos da herramientas, nos da la palabra, ¿no? Cuando uno tiene la buena disposición de abrir el corazón y poder impactar a otros, Dios obra en nosotros y bueno, pues este grupo yo no lo dejo, no me aparezco como yo quisiera, pero no lo dejo porque hay un legado y hay un bagaje de aprendizaje, pues la verdad es de que valiosísimo. Yo no entiendo por qué somos tan repoquitos pudiendo compartir esto a decenas de personas, somos poquitos, pero bueno, ya en algún momento hacemos proselitismo para que crezca, ¿verdad? El grupo. Pero bueno, reafirmando la fe y reafirmando lo que escuché que comentaron las dos compañeras, Diego y cada uno de ustedes, eh, yo sigo con la necesidad de aprender estos argumentos. Hubo un tema que a mí me hizo mucho eco en mi corazón, que fue la parte de como la línea cronológica. A ver, Diego, échame la mano por ahí. Primero fue Moisés. ¿Te acuerdas la línea cronológica de cómo fueron apareciendo Los ahora sí mediadores. que Ajá. ¿Los mediadores? los mediadores exactamente, Moisés, Abraham, y así? Ajá. Ah, Sí. esa parte, Es, esa parte, ajá, es Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, Jesús. Ajá. ajá, sí, esa parte cuando la explicaron en la línea cronológica, híjole, a mí me dio muchísima necesidad, no puedo decirlo de otra forma, tener que conocer cómo Dios en sus diferentes sintonías, a través de diferentes épocas y con diferentes personajes, nos sigue llamando. Y hoy estamos en esa época, pero creo que hoy sí nos toca redoblar esfuerzos por todo esto que estamos viviendo. Eh, la pérdida de toda este núcleo que es la familia, la pérdida de la fe, la confusión, etcétera. O sea, está la lucha fuerte, la lucha es espiritual. Y aprovechando y con esto termino, quiero comentarles que vamos a iniciar un curso bíblico martes y jueves aquí en la iglesia de San Rafael. Yo me acerqué con el sacerdote y le dije, pues yo soy laico, o sea, como cualquier laico que desconoce, pues yo quiero aprender, ¿no? Entonces se acercó con las
hermanas estas que producen la revista Inquietud Nueva, y por una necedad de aquí de su servidora, pues se va a iniciar un curso bíblico el día martes 27. Si me permiten, ahorita voy a compartir la propaganda, si la quieren compartir con algún conocido de aquí de la Ciudad de México, y desde cero, ¿no? O sea, desde cero. ¿Cómo podemos interpretar los mensajes que nos da el Señor a través de la Biblia? Y pues muchas gracias por permitirme todavía permanecer, aunque no he sido tan constante. Pues gloria a Dios para sus vidas, y muchas gracias por permitirme continuar aquí aprendiendo. Muy bien. Aprovechando tu comentario, Lili, sobre los días, ¿no?, de la semana. Lo estuvimos platicando con Rigo en cambiar el día, o sea, que ya el cambiar del día del curso, que ya no sea, que no sean los jueves, porque bueno, hay jueves que quiere uno o alguna de ustedes está en adoración, o también uno quiere ir en adoración, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si les parece que lo tengamos los miércoles, como lo habíamos comentado. ¿Qué inconveniente tienen ustedes, si aceptan o no aceptan? Si seguimos jueves o nos cambiamos a miércoles. Yo sí podría el miércoles. Yo también. Yo también, Okay. Yo no mucho podría, mejor. una disculpa enorme, yo no podría porque mis hijos entrenan fútbol y justo terminan a las 7. A las 7 terminan. ¿Y a las 8 ya no se puede? Sí, a las 8 Porque podríamos. lo habíamos cambiado a las 7 por los de Estados Unidos, que ya ni se conecta. Sí, exacto. Porque sí lo Uy, teníamos sería a las genial. 8, ¿verdad? Sí. Ajá, de lo vamos de hecho Sería genial. Yo sí podría. A Ahora las sí 8. podría. A las 8 los miércoles. Sí, nada más ahí nos recuerdan en el grupo. Miércoles a las 8, entonces, para Sí, a que. las 8 sí puedo. Ok, sí, para que estemos todos. Si no, se les extraña mucho que no se conecten. Claro. Se nos alejan mucho. Muy Sí, bien. sí, sí. Sí, entonces los Entonces, miércoles a las Clara, 8 yo está bien. creo que sí, también. Bueno, ya me escribirás, Clara, porque no te escuchamos. Seguro es tu audio. Entonces, me escribes, Clara, porfa. El día cambia para el día miércoles a las 8. Ahí les recordamos. Muy bien. ¿A partir de cuándo? Dentro ya en 8 días. La otra semana. Ok. 7 días. En 7 días ya. Muy bien. Perfecto. Pues yo creo que felicidades, Diego. Como todos Gracias. ya te felicitamos. Muy, muy completo, con mucha sustancia y bien estructurado todo. Me imagino que, bueno, tú ya, precisamente la clave es que ya tienes tu método para exponernos y creo que sí está funcionando muy bien, porque también es la impresión que a todos tenemos. Está perfectamente bien explicado y entendible así, como con peras y con manzanas, yo lo siento. Está Sí. perfecto. Muy bien. Pues entonces yo creo que ya nos vamos, ¿no? En presencia de Dios y vamos a hacer la oración de salida. ¿Qué les parece? ¿Bien? Sí. Muy Bien. bien. Dale. En nombre del Padre, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Padre Dios, te agradecemos esta noche por permitirnos reunir nuevamente para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado durante el día, por la vida, por nuestra familia. Te pedimos sigas dándonos tu sabiduría para poder comprender y entender tu palabra y poderla compartir con nuestros hermanos y hermanas más necesitados. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre Amén. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que pasen bonita noche, que descansen. Gracias. Buenas noches. Que Bendiciones a su descansen. familia. Que descansen. Muchas Muchas gracias. bendiciones. Un Bye. abrazo. Gracias. Hasta mañana. Dios. Nos Bye. vemos el miércoles a las 8.